Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Un Encuentro Conmigo, un camino al autoconocimiento. Y hoy me acompaña Isela Martínez desde Monterrey. Hola Isela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Angélica? Mucho gusto. Muchísimas gracias por invitarme. Encantada de estar contigo. Yo fascinada que estés aquí conmigo. Isela estuvo conmigo en la certificación de coaching MMK. Yo estuve algún tiempo dándoles mentorías, ahí fue donde la conocí y bueno, hoy ya es toda una coach y ya comunicándose con todo el mundo y haciendo sus videos. Y pues la invito a que participe conmigo porque hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es relaciones sanas. Y yo le estaba platicando a Isela que este tema surgió a partir de unos podcasts que hice con Gloria de Salud en Balance, los 6 pilares. Dentro de estos 6 pilares aparecen las relaciones sanas. Entonces se me hizo muy interesante poder abordar este tema desde el coaching y desde algunas otras herramientas que hoy Isela nos va a compartir. Y bueno, esto de las relaciones, ¿a dónde nos lleva? ¿De dónde surge? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo lo vemos desde el coaching? En el coaching las relaciones las vemos como la manera de vernos a nosotros mismos. La idea es de que nosotros no nos podemos ver si no es a través de las relaciones con los demás, de nuestras amistades, familiares, nuestra pareja, bueno, todo tipo de relaciones que tengamos. Incluso hasta estas relaciones ocasionales que tenemos en la calle, que nos topamos con algunas personas y que de repente surgen algunas cosas, pensamientos, o nos enojamos, o vamos en el carro y le pitamos al que va a un lado de nosotros porque nos hace un lado, ¿no? Todo este tipo de relaciones tiene algo que ver con nosotros, el efecto que tiene en nosotros, las reacciones que tenemos. Entonces, es aquí donde surge pues la necesidad de sanar esta relación y sobre todo de sanar la relación con nosotros mismos, que es la base de todo esto, la base del coaching. Y como primer punto y pilar es el observar y observarnos, que es uno de los pilares del coaching. ¿Cómo ves este punto, Isela, de observarnos? Pues es básico, es un básico para todos el observarnos, el abrir estos espacios para nosotros mismos, porque en realidad es un regalo que nos damos. Pudiera parecer que allá afuera, cuando no estamos a lo mejor tan conscientes de nosotros mismos o que no nos damos estos espacios suficientes a nosotros mismos para entrar en nuestro mundo interior, para empezar a conocernos, pues creemos que todo nos está sucediendo, que me hacen, que me enojo, me hacen enojar o me frustran o cosas así, ¿no? Entonces, aquí la importancia del observarnos, pues es observar nuestro mundo interior, nuestro sistema, pues para realmente empezar a conocernos y ver que en realidad todo lo que aparece afuera, pues es un reflejo de lo que tenemos dentro. Pudiera parecer como una frase bastante gastada, pero las frases más gastadas son las que nos dan más verdad. Exactamente. Tanto, ¿no? Esas que repetimos constantemente, ¿no? Y aquí surge esta premisa del coaching de no tomarnos las cosas personales, que a veces cuando nos lo dicen, ahora sí que lo que te choca, te checa, te suena, ¿no? Dices, ¿cómo me dices que no me lo tome personal si estoy viendo que me lo está haciendo a mí? O sea, sí, ¿no? En ese grado, ¿no? Entonces, en el coaching hablamos de esta premisa de que no lo tomemos personal, pues las cosas no nos las están haciendo a nosotros, las cosas están sucediendo. Y ya sea que lo esté haciendo una persona o que esté sucediendo por alguna situación externa. Entonces yo creo que es súper liberador en el momento que nosotros hacemos este clic o este cambio a no verlo como personal, pues nos podemos como separar un momento de la situación y quedarnos más en paz y más en bienestar y sobre todo poderle dar otro significado
otra interpretación a lo que estamos viendo. ¿Cómo ves? Son estas oportunidades de refrescar nuestras perspectivas, hay otras formas de verlo y que elegir, ponernos nosotros en ese lugar de elegir pues la perspectiva que más nos deje en paz. Exactamente, y aquí aparece esta frase, ¿no? Existe otra forma de ver la vida, o puede haber otra forma de ver la vida, ¿no? Es algo que también en coaching lo repetimos constantemente. A veces al principio no lo entendemos muy bien, pero conforme vamos entrando en estas prácticas y estas herramientas, pues nos damos cuenta de la gran verdad que está detrás de esa frase. Entonces, pues hoy tú nos vas a compartir una herramienta muy poderosa que aplica a sanar relaciones, que es esta práctica de la comunicación no violenta, CNV, que aparece, bueno, existe un libro de Marshall Rosenberg, que es el del que tú nos vas a hablar hoy, que además ya tiene mucho tiempo. Cuando yo lo vi, dije yo, pues es como de los años 60, toda esta herramienta. Entonces, esto ya tiene muchísimo tiempo y, pues, y yo no tenía idea, ¿no?, de que existía. Tengo algunas otras herramientas de coaching, que son las que tú ya también conoces, pero esto viene como a conjugar toda esta información. Entonces, hoy les vamos a compartir estos 4 puntos para que ustedes puedan aplicarlos en sus vidas. Así que pues empezamos, soy todo oídos. Sí, muchas gracias, Angie. Cuando me invitaste a hablar de este tema, me vino de inmediato, recordé este libro que cuando lo leí me enamoré de él porque me parece una propuesta muy hermosa del doctor Marshall Rosenberg, que les voy a hablar un poquitito de él, nada más para tener un preámbulo. Pero antes de eso, esta herramienta, como todas las que hemos conocido en nuestra preparación como coaches, Angie, y las que nos van llegando durante la vida, me doy cuenta que la esencia de todas es la misma, parten de donde mismo y llegan a un mismo lugar. Te invitan a conectarte con tu ser, te invitan a salir desde tu lado más auténtico, y esta es la maravilla, que todas las herramientas, a lo mejor para algunas personas unas nos resuenan más, otras no nos resuenan tanto. Al final del día todas funcionan y todas son una maravilla. Entonces, pues bueno, está basado en el libro del doctor Marshall Rosenberg. Él era un psicólogo, él ya falleció, era un psicólogo y que después obtuvo un doctorado en psicología clínica. Él era estadounidense, pero de origen judío, y desarrolló este proceso de comunicación que le llamó comunicación no violenta. Y a lo largo de este programa, Angie, para practicidad, lo vamos a hacer referencia a él por sus siglas en español, CNV, para decirlo así de forma más corta. Y bueno, él también fundó el Center for Nonviolent Communication y tiene centros en diferentes países. Él desde su infancia, el doctor Rosenberg, desde su infancia, por allá del verano del 43, él tendría alrededor de unos 9 años, su familia y él se mudan a Detroit. Y en esa época se desató una serie de disturbios y enfrentamientos por temas raciales. Y pues bueno, eso los obligó a permanecer encerrados un buen tiempo, varios días. Pero ya una vez que se reanudaron las actividades y que él regresó a la escuela, a las clases, se dio cuenta cómo un apellido puede resultar tan peligroso, pues él era judío. Y de hecho, pues en alguna ocasión unos compañeros le propinaron una paliza. Entonces, él desde su niñez y durante la mayor parte de su vida, tuvo presentes estas 2 preguntas, que es lo que da origen a este trabajo que él desarrolló. Y me parece importante rescatarlas. La primera, ¿qué ocurre que nos desconecta de nuestra naturaleza solidaria y nos lleva a comportarnos de manera violenta y abusiva? Y la segunda, ¿por qué algunas personas son consecuentes con esta actitud solidaria, incluso en las circunstancias más adversas? Él observaba esto durante la mayor parte de su vida, él observaba esto
y en estas dos preguntas pues se deja ver este sentido humanitario que por naturaleza todas las personas tenemos. Okay. Esto lleva pues a todo el trabajo que realizó y desarrollar este proceso de la CNV, y su esencia, la esencia de la CNV es dar desde el corazón. Promueve el desarrollo de una escucha atenta, respeto, empatía, o sea, una verdadera conexión entre personas. Y pues de aquí la importancia y cómo viene a embonar perfectamente con este tema que tú estás tocando de relaciones sanas. ¿Qué te parece esto, Angie? Así es, no, pues Wow. totalmente de acuerdo, como una experiencia de este señor doctor lo lleva a desarrollar toda esta metodología, ¿no? Para, pues primero para él poder, me imagino, poder entender lo que sucedía con la humanidad y así poderlo después compartir, ¿no? Esto se me hace maravilloso. Así que Como pues... la capacidad, perdón, y como la capacidad del ser humano tener estos dos comportamientos, o sea, en condiciones muy adversas, de la humanidad, y en condiciones a lo mejor muy normales, que sobresalga el enfrentamiento y el abuso. Entonces, eso fue lo que movió mucho a él. Y la CNV se basa en habilidades relativas al lenguaje y la comunicación que refuerzan nuestra capacidad de seguir siendo humanos, incluso en condiciones más extremas. Entonces, nos ayuda a conectarnos con los otros, nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos primero, y permitiendo que aflore nuestra compasión natural. Nos lleva a estar conscientes de lo que observamos, lo que sentimos, lo que necesitamos y lo que pedimos a los demás. Y busca, pues, que hacer la vida más rica, no nada más para mí que pido, por ejemplo, que haga una petición, sino también para el otro. Hacer la vida más rica para los dos. A lo largo de su trabajo, el doctor Rosenberg aborda la compasión no desde el punto de lástima o conmiseración, sino desde este impulso de humanidad, la humanidad común que existe en todos los seres humanos, y esto es en lo que se centra todo su trabajo. Sí, yo creo que aquí es donde hace tanta sintonía con este trabajo que hacemos nosotros, ¿no? De coaching ontológico, que es el coaching del ser, y yo creo que pues es una gran herramienta, ¿no? Ya que la estuve estudiando un poco más y viendo cuáles eran las bases y todo eso, pues todo hace una unión perfecta, además de que en estos tiempos que estamos viviendo ahorita, en el encierro, en la cuarentena, pues las relaciones han empezado a hacer crisis, muchas pues porque estamos encerrados, y otras ahora que vamos a empezar a salir, pues vamos a empezar a observar cosas distintas y muy probablemente las tengamos que observar desde otro lugar. Entonces, pues vamos a empezar con con el primer punto. Sí, mira, el proceso de la CNV consta de 4 componentes. El segundo es el sentimiento, el tercero son las necesidades y el cuarto es la petición. Algo que hace énfasis aquí el doctor Marshall Rosenberg en su libro es que, o sea, sí propone esta estructura de la CNV, pero tampoco la presenta como una fórmula así ya preestablecida, o sea, sino que este proceso se puede adaptar a diversas situaciones, a diferentes estilos personales y culturales también, porque muchas veces también la conexión entre personas se logra también con miradas, con los silencios respetuosos que se permiten en la conversación, todo esto que está implícito en el proceso de comunicación. Entonces, pues aquí lo que resulta de gran importancia, pues es mantener la esencia, que es dar desde el corazón y buscar esta conexión genuina. Ok, ese sería el primer punto, observar. Entonces, el primer componente es la observación. Esto tiene que ver con observar la situación ante la cual estamos. Este componente implica que separemos entre la observación y la evaluación, o lo que en coaching llamamos mucho la interpretación. Okay. Ajá. Hacer observaciones constituye un elemento muy importante de la CNV,
mediante el cual nosotros intentamos comunicarle a otra persona de forma clara y sincera cómo nos sentimos. Si nosotros mezclamos la evaluación o nuestra interpretación con la observación, la otra persona, la que nos está escuchando, suele tener la impresión de que la estamos criticando, lo va a tomar como crítica. Entonces esto la puede poner en resistencia a lo que le estamos diciendo. Y aquí recalca mucho que la observación tiene que ser específica del momento y el contexto, no irnos, es que el año pasado que dijiste, o sea, es el momento y el contexto, la observación de la situación en la que estamos. Vamos a ver un par de ejemplos allí, aquí. Estos ejemplos son muy simples, también tomados del libro, para entender un poquito más los conceptos que estamos viendo. Con una frase de cómo sería observar, pero que le mezclemos ahí la evaluación. Por ejemplo, si tu alimentación no es equilibrada, vas a enfermarte. Yo aquí ya le estoy metiendo un juicio, una evaluación. Esa misma, expresar eso mismo, pero solamente con la observación, sin que interfiera una evaluación, pudiera ser de esta manera. Si tu alimentación no es equilibrada, temo que te enfermes. Aquí cambia, suaviza, la otra persona a lo mejor ya no se pone a la defensiva de, pues bueno, o sea, porque me está externando que le da miedo que yo me enferme, pues está bien. Entonces eso cambia totalmente la óptica. Wow. Simples palabritas así. Simples palabritas, cómo cambia todo, ¿no? Y exacto. logras que la otra persona igual no se enganche y lo tome personal. Exacto, volvemos a la premisa que comentabas al inicio del coaching, de no tomarlo personal. Muy bien. Está muy padre, ¿no? Porque puede parecer, o sea, son cosas tan simples y tan cotidianas y que tenemos ya tan impregnadas en nuestro día a día que no las vemos. Pero simples distinciones como estas nos prenden esas lucecitas que dices, no es tan complicado en realidad, o sea, está al alcance de nosotros poder hacer esto. Y sobre todo observar nuestro lenguaje, ¿no? Como tú dijiste, el lenguaje es la base de todo esto, pues es la manera en que nos estamos relacionando con los demás. Exacto. Ahora vamos al componente 2, que es sentimiento. Esto tiene que ver en cómo expresamos cómo nos sentimos. Y aunque parece algo muy simple, normalmente no distinguimos entre lo que sentimos nosotros y las palabras que decimos para describir un pensamiento o una evaluación o interpretación, ya sea de cómo creemos que somos nosotros o las reacciones o comportamientos de otras personas hacia nosotros. Para que quede un poquito más claro, vámonos por partes y con un ejemplo. Sí, un ejemplo para cada supuesto. Porque hay supuestos aquí en los que nos podemos confundir. Ah, es que así siento, es mi sentimiento. Pues no, quizá lo estamos confundiendo. Entonces son varios supuestos y lo vamos a ver con un ejemplito también así muy simple. Primer supuesto. Cuando utilizamos la palabra siento, pero está la ausencia de un sentimiento. Ok. Me siento como un fracasado. Fracasado no es un sentimiento, aunque estamos poniendo ahí la palabra siento, fracasado no es un sentimiento. Entonces, una forma de que tenemos para poder expresar un sentimiento real pudiera ser, me siento triste porque mis últimos 2 proyectos no tuvieron éxito. Triste es un sentimiento. Ahí sí estoy expresando. Qué gran cambio, ¿no? Totalmente. Porque, bueno, disculpa, ahorita que dijiste adelante, me siento fracasado, pues eso ya te estás metiendo como en esta creencia de que eres fracasado. No tiene nada que ver con un sentimiento, tiene que ver con una creencia. Totalmente. Entonces ya se hizo un relajo ahí. Sí, sí, sí. O como mucho trabajamos en coaching, que es, yo creo que mucho más común de lo que trabajamos, que confundimos el hecho de la interpretación, ¿no? Exactamente. Aquí le estamos metiendo una interpretación, una evaluación, algo que ya no es un sentimiento. Está ahí empañado el querer expresar un sentimiento con otra cosa que no es. Entonces, significa un poquito.
supuesto en el caso de los sentimientos es cuando no distinguimos entre lo que creemos o pensamos que somos nosotros y un sentimiento real. Por ejemplo, me siento un incapaz como guitarrista. Pues incapaz no es un sentimiento, o sea, no tiene nada que ver con un sentimiento. Una forma en la que podemos expresar en esta oración un sentimiento real pudiera ser, me siento decepcionado como guitarrista. Ok. Ya me habla de un sentimiento y a lo mejor aquí pues abre las posibilidades que es el día a día y lo que hablamos todo el tiempo en coaching. Posibilidades. O sea, el sentirme, el declarar que soy incapaz o que me siento, ya me cerró todas las posibilidades. El expresarlo como un sentimiento, me siento decepcionado, pues a lo mejor tengo poquita práctica, es mi primera clase, pues date chance, ¿verdad? Estudia unos poquitos más de clases para que veas que la canción o las notas te empiezan a salir, ¿no? Exactamente. No es lo tuyo, ¿verdad? Pero te abre posibilidades, ¿no? Sí. O sea, imagínate una persona que se está diciendo eso, pues ya no lo va a querer hacer, ¿no? O lo va a dejar ahí guardado. Entonces eso, pues con el tiempo sabemos que eso puede afectar tu comportamiento en futuras relaciones, en futuros trabajos. Entonces, por eso se me hizo tan padre esto, cómo se identifica y cómo nos ayuda para poder ver el coaching o lo que hacemos desde otra parte, ¿no? Desde una parte más humana, que si nosotros abordamos esta parte de humanizar a las personas, de ver lo que somos, pero ya con estas distinciones lo podemos profundizar más. Exactamente. Un poco más. Otro escenario, otro supuesto en el tema de sentimientos es cuando no distinguimos entre un sentimiento real y lo que pensamos, fíjate, o sea, lo intrincado, lo que pensamos del comportamiento o reacción de otras personas hacia nosotros. Ahí la interpretación a todo lo que da. Vamos a verlo con un ejemplo. A ver, vamos a ver un ejemplo. Siento que soy insignificante para mis compañeros en el trabajo. O sea, ni siquiera es un sentimiento. Yo poniendo una interpretación de lo que yo creo que mis compañeros creen de mí. O sea, así o más intrincado. Exactamente, en el ámbito de quién está. Exacto. Entonces, una forma en la que podemos expresar el sentimiento real pudiera ser, me siento desalentado con respecto a mis compañeros en el trabajo. A lo mejor yo veo ciertos comportamientos en ellos, pero yo me siento desalentado. Aquí al menos estoy reconociendo mi sentimiento, pero ya no estoy yendo más allá, a querer inventar lo negro y es que ellos piensan y ellos creen que yo, o sea, no, o sea, yo me siento así, punto, hasta ahí. Ok, y ahorita que mencioné los ámbitos, para los que no sepan cuáles son los ámbitos, nosotros en coaching vemos lo que es tu ámbito, el ámbito de los otros y el ámbito de la realidad, ¿no? Y nosotros casi siempre queremos estar en el ámbito de los otros, pensando y diciendo lo que los otros piensan y creen, ¿no? O queriéndolos corregir o diciéndoles, tú deberías de hacer esto y esto otro, ¿no? Entonces, nada más para que sepan cuáles son los ámbitos. En algún otro podcast he mencionado los ámbitos, pero nada más quería hacer la distinción, ¿no? Bueno, Isela, entonces me parece súper importante volver a dar un repasito de estos 3 puntos de los sentimientos. Porque un último punto, también nada más, nos invita a que evitemos usar o expresarnos con palabras vagas o generales. Por ejemplo, bien o mal. Porque esto no indica un sentimiento y esto impide que la persona que me está escuchando no se conecte claramente con lo que yo estoy sintiendo en realidad. Por ejemplo, tú me preguntas ahorita, oye, Isela, ¿cómo te sientes? Y yo te contesto, me siento bien. Pues para ti bien puede significar una cosa, para mí puede significar otra. No indica exactamente cómo me siento. La diferencia a lo mejor que te conteste, me siento muy alegre o me siento muy inspirada.
eso ya indica algo puntual, ¿sí? Ok. ¿Pedías que diéramos un repasito? Sí. Claro que sí. Primero es cuando utilizamos la palabra siento, pero no estamos expresando un sentimiento. Ok. Cuando no expresamos el sentimiento, vamos a ponerlo así. Porque creemos que con decir siento ya se expresa un sentimiento, pero no es. Ok. Otro. El simple hecho de anteponer la palabra siento no quiere decir que estás expresando un sentimiento. Un sentimiento, exacto. Muchas veces expresamos una interpretación, no un sentimiento, otra cosa. Ok. Ajá. El otro es cuando no distinguimos entre un sentimiento real, Ajá. que nosotros creemos o pensamos que somos. Ok. Cuando no distinguimos. Expresamos algo que creemos que somos y lo confundimos con que estamos expresando un sentimiento. Ok. El tercero es cuando no distinguimos entre un sentimiento real y lo que pensamos de los comportamientos de otros hacia nosotros. Ok. Y pues el otro es el no utilizar las frases vagas o generales, ¿no? Como bien o mal. Ok. No, es que te digo, te pedí que lo repitieras porque ahorita al estarte escuchando, pues dije, esto es súper importante de que las personas que nos estén viendo o escuchando, pues lo tengan muy en cuenta, ¿no? Para poder identificar estos 4 puntos, ¿verdad? Ajá. Entonces, Sí. bueno. Y algo muy, muy padre que me encantó del libro, bueno, es que todo el libro es una joya de verdad, pero algo padrísimo es que específicamente cuando habla de este tema de sentimientos, al final trae un listado bastante completo de palabras con las que nos podemos expresar nosotros sentimientos, tanto cuando una necesidad ha sido satisfecha, no ha sido satisfecha. Entonces, y esto me parece una aportación buenísima, ya que probablemente no tenemos o no contamos con un vocabulario tan amplio y esta forma nos puede estar impidiendo que identifiquemos claramente nuestro sentimiento. Entonces, esta es una aportación valiosísima aquí del libro. Ok, entonces aquí el lenguaje otra vez vuelve a aparecer como punto básico, ¿no? Sí, sí. Para poder expresarnos y poder aplicar estos 4 puntos que nos compartiste. No, sí, porque viendo este listado, por ejemplo, a mí en lo personal, un asunto que traté hace unos días, yo no sabía realmente cómo me sentía, entonces le di una ojeada y empecé a ver todas las... Y ayuda a identificar realmente cómo te sientes para expresarte con la mayor claridad posible. Entonces, es una muy, muy buena aportación aquí del libro. Muy bien. Entonces, de aquí pasamos al punto 3. Al tercer componente, que son las necesidades. Aquí se trata de reconocer el origen de nuestros sentimientos. El sentimiento está surgiendo, debajo de él hay una necesidad. Y dependiendo de la naturaleza del sentimiento, se puede tratar de una necesidad que está siendo satisfecha o una necesidad que no está siendo satisfecha. Sí, y creo que en este punto nos vamos a extender bastante porque es mucha la información que tengo yo aquí. Sí. Entonces... Es un poquito extenso. Sí, te voy a proponer que hagamos una pequeña pausa para este podcast, para las personas que nos están escuchando, y que nos volvamos a conectar en un próximo podcast para que sigan escuchando de toda esta información. ¿Te parece, Isabel? Me parece súper bien. Ahorita nada más que se lleven este punto de qué es una necesidad. Ajá. Y el próximo programa vemos todo el detalle. Muy bien. ¿Es lo que nos compartiste ahorita o nos vas a compartir algo más? Esto, que se lleve nada más ese punto, o sea, que una necesidad, cuando un sentimiento surge, es que hay una necesidad abajo, que lo satisfecha o no satisfecha. Entonces, nos quedamos con eso y continuamos el próximo podcast. Sí, lo vamos a esperar ansiosamente porque está muy interesante. Yo estoy, mira, tomando mis anotaciones para que no se me vaya ningún detalle. Así que nos vemos el próximo podcast. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.